Y bueno, ya sabe que los viernes nos acompaña el maestro Iván Martínez Azueta y pues no podría ser otro tema que el desastrito que trae Trump con el agua. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues un gusto estar aquí como casi cada viernes. Y sí, en efecto, es el gran tema ahora uno de los grandes temas de la relación bilateral y de esta política exterior de Trump que está, digamos, dinamitando muchos de los acuerdos de cooperación con otros países, tanto en materia de comercio como de aguas. Es este tema, ¿no? De las amenazas que está haciendo ante las dificultades que ha tenido México para cumplir con el Tratado de Aguas del 44 al entregar el volumen que le corresponde a Estados Unidos, a Texas en particular, de esta fuente. Lo que está ocurriendo es que hay una sequía muy grave en todo el norte del país, de hecho también en el sur oeste de Estados Unidos, y eso ha llevado a que tengan dificultades, de hecho ambos países, para cumplir con las cuotas del río Colorado que tienen que entregar de manera recíproca, por así decirlo. Pero ahora, y eso ha ocurrido en muchas ocasiones, lleva muchos años ocurriendo, pero ahora pues con esta política de Trump, insisto, no solamente de él, sino por ejemplo, desde marzo los senadores de Texas con Ted Cruz a la cabeza han estado presionando, amenazando y diciendo que van a buscar o están pidiendo que Trump incluya el tema del cumplimiento de agua en las negociaciones arancelarias, es decir, que presione con aranceles para que se cumpla con este tratado. Y ayer ya declaró Trump que en efecto que de no cumplirse, que México le está robando agua a Estados Unidos del río Bravo y que va a aplicar aranceles si no se cumple el tratado de aguas. Pero también Estados Unidos ha estado recortando el agua, ¿no? Exacto. Pero ahí hay una cuestión que el tratado de aguas tiene una desigualdad de origen, una asimetría, y es que en condiciones de sequía extraordinaria, en el caso del río Bravo, Estados Unidos puede reducir la cantidad de agua que entrega a México en la misma proporción que se reduce el agua a los estados usuarios de la cuenca del río Colorado en Estados Unidos. Pero en el caso del río Bravo, si México no puede cumplir con los 451 millones de metros cúbicos anuales que tiene que entregar a Estados Unidos, los puede, digamos, tiene un periodo de 5 años, un quinquenio para cumplir con esas entregas. Pero si por algún motivo, más bien por motivos de sequía extraordinaria, no puede entregar el volumen, tiene que reponerlo en el siguiente ciclo, ¿no? Okay. Entonces, y menciono esto porque sí, en efecto, el agua que México hasta hace poco, no sé, en los últimos días, como si hayan liberado más agua de las presas, debía como 1.500 millones de metros cúbicos de este ciclo 2020-2025, que está por concluirse en octubre de este año. Ahí inicia otro ciclo de 5 años. Pero en el caso del río Colorado se ha estado reduciendo también la cuota mexicana del río. Desde 2022 se empezó a reducir. De 2021 se aplicó los famosos recortes recuperables. No parece que se van a poder recuperar del Acta 323. Pero si sumamos lo que se ha reducido de la asignación, más los ahorros recuperables, más el Acta 330, que obliga a México a ahorrar, digamos, o más bien a ceder casi 500 millones de metros cúbicos, de 2021 a la fecha, o sea, en el mismo periodo de estos 5 años, se ha reducido casi 900 millones de metros cúbicos de la cuota mexicana del río Colorado. La mitad de un año que recibe México, sí, ¿no? Lo que consume Tijuana y Rosarito, en poco más de lo que consume en esos 5 años, ¿no? Para que lo dimensionemos, es lo que se ha venido recortando del río Colorado. Sin embargo, Estados Unidos no tiene que compensarlo, ¿no? De hecho, hay una compensación monetaria, sobre todo de la última acta de la 330, 65 millones de dólares, pero es, digamos, lo que se está compensando. Ya vimos todos los problemas, lo hemos analizado aquí, que conlleva los recortes de agua, sobre todo en el Valle de Mexicali, pero eso no solamente no son suficientes los recursos, sino que también están en entredicho, porque otra cosa que vinculada a las aguas transfronterizas es que Trump recortó, o congeló más bien, los recursos destinados a la conservación de agua del río Colorado, que incluían los destinados al Acta 330. Entonces, el Acta 330 misma está en entredicho, está en incertidumbre,
Pero insisto, lo que está ocurriendo, aparte de la política de amenazas, de coerción a través de los aranceles, de otras medidas, es que hay una desigualdad de origen y en la que se ve afectado a México, ¿no? Se ha dicho que México se benefició por digamos, el tratado de aguas, ¿no? La repartición de aguas, pero en realidad lo que recibimos del río Colorado es un 8 o 9% del caudal histórico, el promedio, y lo que recibe Estados Unidos del río Bravo es una tercera parte en promedio del caudal de los afluentes que están destinados a entregar agua, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo y bueno, ante las amenazas ya cumplió una. Digo, no solamente están las arancelarias, sino históricamente también cuando ha tenido dificultades México para cumplir con el agua del río Bravo, se ha amenazado que se va a recortar también el agua del río Colorado, ¿no? Y ya lo que se anunció días después fue que por primera vez en la historia Estados Unidos negaba las entregas de agua de emergencia que se han solicitado también desde los 70s para cuando Tijuana tiene problemas de agua. ¿Crees que sea un acto desesperado porque es uno de sus núcleos de votantes más importantes, la zona de Texas, esta zona pegada a la frontera con México, de Trump? No creo, más bien es que hay un conjunto de senadores de ultraderecha que son más trumpistas que Trump, ¿no? Como Ted Cruz, ¿no? Entonces está llevando a cabo estas amenazas, está aprovechando el momento de Trump y de su política para imponer esto. Y bueno, hablando sobre, yo creo que sí tiene afectaciones, las inmediatas las acabo de mencionar, son a la ciudad de Tijuana, que cabe decir que como dije ahorita, desde el 72 fue la primera vez que Tijuana solicitó aguas de emergencia desde San Diego. Para ello se construyó un acueducto en la Mesa de Otay para recibir el agua desde San Diego. Y esto paralelamente a que se construyó el acueducto Río Colorado-Tijuana. Durante esos 10 años más o menos que se construyó el acueducto, se solicitó agua de emergencia y esa agua no viene no se le compra agua a Estados Unidos. Esa agua es de la cuota mexicana del Río Colorado. Sí. Lo único que hace Estados Unidos es prestar su infraestructura, pero no lo hace gratuitamente. México tiene que pagar por, digamos, el mantenimiento de la infraestructura, reparaciones, también paga por la energía eléctrica, incluso aporta energía eléctrica y también por la potabilización del agua. Entonces, ¿por qué? Porque menciono esto porque se ha estado comentando que Estados Unidos está negando la venta de agua. No está negando el uso de su infraestructura. Después, en el 2013, se volvió a solicitar agua de emergencia mientras se construía la línea paralela del acueducto Río Colorado-Tijuana. Y desde 2017 se volvió a solicitar precisamente porque Tijuana es una ciudad que crece muchísimo y no da abasto las fuentes. ¿No? Paralelamente a esa última solicitud fue que se empezó a planear la planta desalinizadora de Rosarito. ¿Por qué? Como digamos siempre al compromiso de entregarte agua de emergencia, paralelamente se impulsaba un gran proyecto hidráulico para abastecer a Tijuana. Y menciono esto porque, como hemos analizado también acá, esa planta está destinada originalmente para entregar parte del agua para exportar a San Diego, California. Hubo controversia, se canceló ese proyecto de asociación público-privada que impulsó el gobierno de Kiko Vega. Pero en la actualidad se está retomando el proyecto. El gobierno de Baja California junto con el federal está retomando el proyecto. Y si bien han mencionado que va a ser con inversión pública, va a ser operado también de manera pública y que no va a tener el objetivo de exportar agua a San Diego, ante esta situación de amenazas puede ser que se reactive ese proyecto como un proyecto binacional. Y cabe decir que en el primer mandato de Trump, a los primeros meses de que inició el mandato, Trump dio el permiso presidencial para poder importar agua de Rosarito a través de esta planta desalinizadora. Entonces, ese es otro efecto que puede pasar, no solamente que, digamos que Tijuana, eso va a ser importante el recorte, porque son más o menos 18 millones de metros cúbicos máximo, lo que no se podría entregar a Tijuana, que es el déficit que tiene. Eso va a implicar que va a haber tandeos, que va a haber menos presión, que quizás ciertas colonias que padecen de agua se vean agravadas, pero también que se justifiquen estos grandes proyectos y que puedan ser de carácter binacional. Y Kiko lo había hecho, ¿no? Reduciendo el agua del acueducto para generar una crisis allá. Ahora ni siquiera va a ser por una intención gubernamental, ¿no? Sino por una presión estadounidense. Al final de cuentas ahí demostramos otra vez la necesidad o la dependencia no solo del gas natural, como lo decías tú en algún momento, Iván, sino también del recurso hídrico, ¿no? Que realmente en esta zona, en estos momentos que tenemos más de 20 años en sequía, pues puede bien ser utilizado, ¿no? Sí, en efecto, Villa, hay, digamos, cualquier dependencia que tengamos de Estados Unidos, me parece que lamentablemente puede ser utilizada
para presionar, para llevar a cabo esta agenda de poner a Estados Unidos primero. Y yo insisto, todos estos acuerdos vinculados a la sequía, a las entregas de emergencia a Tijuana, porque más que, digo, aparte de que está impactado por la sequía en las presas, no ha llovido lo suficiente, aunque hace poco llovió y hubo un volumen importante de las presas, hay falta de infraestructura, la infraestructura está al tope, ¿no? El acueducto Río Colorado-Tijuana. Entonces, pero todo eso ha estado acordado en el marco de la SILA. Han sido, incluso hemos criticado que han sido, digamos, medidas que han afectado a México, pero ahora resulta que no, que Estados Unidos le estamos robando el agua, el que nos estamos aprovechando y está presionando con esos elementos. Entonces me parece que es importante poner las cifras, poner el análisis para que digamos, pues no es cierto, ¿no? Y es un tema internacional, ya lo volvió Trump, ¿no? O sea, ya no es solamente el tema del conflicto binacional, sino ya forma parte también de una agenda política. Sí, que es algo que no han volteado a ver acá, y creo yo que lo ha minimizado el gobierno del estado en el tema de lo que se podría venir para Tijuana. Sí, sin duda, Jorge, pero insisto, yo creo que eso ya si había dudas sobre la planta desalinizadora de Rosarito, eso va a acelerar la aprobación, claro, la licitación y todo. Va a justificar incluso los negocios con el agua, ¿no? Porque sabemos que también en este proyecto hay muchos intereses y por eso también insisto que es bueno que la ciudadanía conozca esta información, pues para que esté vigilante, ¿no? Ante ello. Ya van 3 años de gobierno del estado, ¿eh? O sea, el proyecto sí era una de las prioridades en el inicio del gobierno de local. Vamos a ver ahora cómo lo plantea además, la presidencia, porque no ha habido certeza del arranque, ¿no? O sea, y además realmente que se viene una nueva ley de APPs. Entonces también eso se y de aguas. Y de aguas. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.